¿Alguna vez te has preguntado cómo un gesto aparentemente pequeño puede cambiar el rumbo de toda una vida? Esta es la historia de un millonario solitario, una enfermera con un corazón inmenso y una niña que había perdido la sonrisa. Lo que parecía un día común en un hospital se convertiría en el inicio de algo extraordinario. Una melodía, una puerta entreabierta y una mirada bastaron para comenzar una transformación profunda. Acompáñanos en esta historia que te emocionará desde el primer instante. Fernando, un millonario reservado y solitario, solía resolver todos sus problemas con dinero y autoridad. Sin embargo, nada de eso le ayudaba a conectar con su hija, quien estaba internada en un hospital pediátrico tras una infección grave. Un día, mientras caminaba por el pasillo silencioso del hospital, escuchó una melodía suave. Al mirar por la ventana de la puerta, vio a una enfermera joven cantando dulcemente a su hija. La niña, que llevaba semanas sin esbozar una emoción, sonreía discretamente mientras la enfermera le sostenía la mano y le cantaba con entusiasmo. Fernando sintió algo moverse dentro de sí. No era común que una escena tan simple le afectara, pero ver la reacción de su hija lo desarmó por dentro. Por primera vez en semanas, algo en ella se encendía. Era como si aquella melodía hubiese abierto unas rendijas en su corazón cerrado. La enfermera, ajena a la presencia del padre tras la puerta, seguía cantando con suavidad. Tenía una voz dulce, reconfortante. Su rostro irradiaba alegría genuina. No lo hacía por obligación, sino por amor. La niña parecía hechizada por la melodía. El hospital, habitualmente un lugar de rutinas y tensiones, parecía diferente ese día. Había un aire de esperanza en el ambiente. Enfermeros pasaban en silencio, como si no quisieran interrumpir aquel momento mágico. Fernando, inmóvil, no podía apartar la vista. Era la primera vez que sentía que alguien más lograba acercarse a su hija. Sus intentos, aunque constantes, siempre habían sido en vano. Y allí estaba esa mujer, una desconocida, logrando lo imposible con solo una canción. Su corazón de hierro comenzaba a derretirse. Quiso entrar, decir algo, pero no encontró las palabras. Su mundo estaba lleno de contratos y decisiones rápidas, pero no sabía cómo enfrentar una emoción. Decidió quedarse allí, observando en silencio, luchando contra una sensación nueva y abrumadora. La melodía terminó y la enfermera sonrió a la niña antes de alejarse. La pequeña la siguió con la mirada, sin decir una palabra. Fernando se dio cuenta de que algo había cambiado. No sabía cómo, pero intuía que ese momento era importante. Mientras se alejaba, sintió una mezcla de alivio y tristeza. Alivio por ver una chispa en su hija. Tristeza por saber que no había sido él quien la encendió. Aquel instante lo marcaría para siempre, aunque aún no lo supiera. Y así comienza nuestra historia. Una historia de reconexión, de humanidad y de segundas oportunidades. Si te conmovió este primer capítulo, no olvides suscribirte al canal. Cada parte trae nuevas emociones, y te prometo que no querrás perder ni un solo detalle de este viaje lleno de amor y transformación. Desde la muerte de su madre, la pequeña se había cerrado completamente al mundo. Ya no hablaba, no comía bien y no reaccionaba a los esfuerzos de su padre, quien, aunque presente físicamente, nunca lograba tocar su corazón. Fernando pasaba las mañanas a su lado, contándole cosas de su trabajo, trayéndole juguetes, pero la niña solo miraba por la ventana, ausente. Los médicos advertían que el problema era más emocional que físico. Sin embargo, Fernando no sabía cómo demostrar sentimientos que nunca aprendió a manejar. Cada mañana, Fernando repetía el mismo ritual. Llegaba temprano, acomodaba la silla junto a la cama y comenzaba a hablar de trivialidades. Hablaba del perro en casa, del jardín que nadie cuidaba, de las cosas que intentaba hacer para que ella mejorara. Pero la niña seguía en su mundo, sin mirarlo siquiera. Él intentaba mantener la compostura, pero cada día sentía más el peso de la impotencia. No saber cómo ayudar a quien más amaba lo destruía lentamente. Los médicos sugerían terapia, juegos, cambios en el entorno, pero nada parecía surtir efecto. Fernando contrató especialistas, psicólogos,
incluso artistas para pintar las paredes del cuarto. Nada lograba conmoverla. La ausencia de respuesta era su única respuesta. Era como si la niña hubiera construido un muro invisible que la separaba del mundo. Y Fernando, acostumbrado a resolver todo con recursos, se encontraba por primera vez sin poder alguno. En el fondo, sabía que lo que su hija necesitaba no era un juguete nuevo ni una actividad programada. Necesitaba sentir, volver a confiar, volver a amar. Pero, ¿cómo lograrlo? Él mismo había aprendido a ignorar sus emociones desde muy joven. Su vida se basaba en resultados, cifras y metas. Y ahora enfrentaba el desafío más difícil de todos: rescatar a su hija del abismo emocional en el que había caído. Las enfermeras hacían lo posible por animarla. Le hablaban con ternura, le ofrecían dibujos, cuentos, pero la niña permanecía inmóvil. Larisa era la única que no insistía. Observaba con respeto, sin invadir su espacio. Había algo en su mirada que transmitía comprensión, como si supiera que el silencio también hablaba, que la ausencia de palabras no era indiferencia, sino dolor profundo. Fernando notaba la diferencia en Larisa, no solo por su actitud, sino por cómo se movía por el hospital, siempre con calma, siempre con una sonrisa genuina. No era una enfermera más. Había en ella una luz que contrastaba con la frialdad del lugar. Aunque no lo admitiera, él empezaba a sentirse intrigado por aquella mujer que parecía entender tanto sin decir mucho. Un día, sin razón aparente, Larisa dejó una pequeña flor de papel en la mesita junto a la cama. No dijo nada, no explicó nada, solo la colocó allí y salió de la habitación. La niña no la miró al principio, pero esa noche, cuando creyó que nadie la veía, la tomó con delicadeza y la observó largo rato. Fue un gesto mínimo, pero para Fernando fue como ver una puerta entreabrirse. Desde entonces comenzó a prestar más atención a los pequeños gestos de Larisa, su manera de doblar las mantas, de acomodar los libros, de pasar suavemente los dedos por la frente de los niños que cuidaba. Todo en ella era sereno y auténtico. Y Fernando se sorprendía a sí mismo esperando su presencia cada día, como si ella también fuera una medicina para su alma cansada. La niña, poco a poco, comenzó a notar más cosas. Movía ligeramente la cabeza cuando Larisa entraba. Seguía con los ojos sus movimientos. Aún no hablaba, pero había señales de que algo se removía dentro de ella. Fernando tomaba nota mental de cada uno de esos detalles. Eran como pequeñas llamas que comenzaban a encenderse, y eso le daba esperanza. Un día, Larisa volvió a cantar. No para ella, no directamente. Solo tarareaba mientras colocaba los medicamentos en su carrito. Pero la niña la miró. Fernando, desde su lugar, la observaba también. Y en ese momento, supo que aquella melodía, ese canto suave y sincero, podía ser la llave que tanto buscaban. La niña no sonreía aún, pero por primera vez sus ojos ya no estaban vacíos. Larisa siempre había sentido que la música tenía un poder especial. Desde niña cantaba para calmar sus miedos, para reconfortar a su madre, y más tarde a los pacientes del hospital. Aunque su voz no era profesional, tenía una dulzura que transmitía paz. Ese día, mientras preparaba los medicamentos, se encontró tarareando sin pensar. Al pasar por el cuarto de la niña, su voz se hizo un poco más clara. No era algo planeado, pero algo en ella le decía que debía hacerlo. La melodía era una canción de cuna que su abuela le cantaba cuando tenía miedo. Era suave, casi un susurro, pero llena de sentimiento. Mientras la cantaba, notó de reojo cómo la niña giraba lentamente la cabeza. Fue un gesto pequeño, casi imperceptible, pero significativo. Larisa contuvo el aliento, sin dejar de cantar. Fingía seguir con su rutina, pero su corazón latía más fuerte de emoción. Fernando, como cada mañana, había llegado temprano y se detenía en la puerta. Ese día no se atrevió a entrar, paralizado por la escena que veía a través del vidrio. Larisa cantando, su hija reaccionando. Todo parecía un sueño. Por un momento el mundo se detuvo. No existían las juntas, ni las cifras, ni las decisiones. Solo existía esa habitación,
esa voz y esos ojos que volvían a mirar con vida. La niña no dijo nada, pero su expresión cambió. No era una sonrisa completa, pero había suavidad en sus facciones. Larisa terminó la canción y siguió con su trabajo como si nada. Pero dentro de ella algo había cambiado. Había cruzado una barrera que muchos no podían tocar. No sabía si debía hacerlo de nuevo, pero supo que aquel día había sido especial. Fernando salió caminando lentamente por el pasillo. En su mente, la melodía seguía sonando. No podía creer que una simple canción hubiera causado tanto efecto. Se sintió aliviado, pero también desplazado. ¿Por qué él no había logrado eso? ¿Por qué alguien más sí? No era celos, era frustración consigo mismo, pero también era gratitud, aunque aún no supiera cómo expresarla. Durante todo el día, la imagen de Larisa cantando no lo abandonó. En reuniones, en llamadas, incluso al revisar documentos, volvía a ella. No por atracción, sino por el impacto que había tenido. Sentía que debía agradecerle, pero no sabía cómo. Su mundo no estaba hecho de gestos emocionales, sino de palabras medidas y acciones concretas. Se sentía torpe, expuesto, vulnerable. Esa noche, al regresar al hospital, Larisa ya no estaba. Fernando se sentó junto a su hija como siempre. Ella no habló, pero sostenía en las manos la flor de papel que Larisa había dejado días antes. Fernando la observó en silencio. Algo en su interior le decía que debía buscar a Larisa, no solo por su hija, sino también por él. Quizá ella pudiera enseñarle algo que había olvidado hace mucho tiempo. Al día siguiente, Larisa repitió su rutina, aunque con cierta timidez. No quería invadir, pero al pasar frente al cuarto, volvió a cantar. La niña levantó la vista, esta vez más rápido. Larisa fingió no notar nada y siguió caminando. En su interior, una chispa de alegría le iluminaba el pecho. Sabía que estaba haciendo lo correcto, aunque fuera solo un pequeño paso. Fernando estaba nuevamente en la puerta. Esta vez no dudó. Entró al cuarto y se acercó a Larisa. Su voz era baja, casi un murmullo, pero cargada de emoción contenida. ¿Qué canción es esa?, Drenia preguntó. Larisa se sorprendió, pero respondió con suavidad. Una que mi abuela solía cantarme. Él asintió, conmovido, y le pidió que siguiera. Ella lo miró y entendió que el gesto no era solo para su hija. Mientras Larisa volvía a cantar, Fernando se sentó al lado de la cama. Su hija lo miraba, tranquila, sin resistencia. Larisa sentía que ya no cantaba solo para la niña, sino para los dos. La atmósfera en la habitación era cálida, como si una nueva historia comenzara a escribirse entre notas suaves y miradas sinceras. Aquel día, sin saberlo, todos comenzaron a sanar. Desde la puerta de la habitación, Fernando se convertía en un espectador silencioso de una escena que lo conmovía cada día más. Observaba con asombro cómo su hija mostraba pequeñas señales de conexión, algo que no había logrado ni con los mejores médicos. Larisa, sin darse cuenta, estaba rompiendo una barrera que él creía impenetrable, y lo hacía sin esfuerzo aparente, solo con ternura, música y presencia. Fernando no sabía cómo sentirse ante eso, pero su corazón comenzaba a ablandarse. El orgullo de Fernando era una muralla que había construido con años de frialdad emocional. Se le hacía difícil aceptar que una enfermera joven lograra aquello en lo que él había fracasado una y otra vez. Pero al mismo tiempo, la admiraba. Cada gesto, cada mirada de Larisa estaba llena de intención, de cuidado genuino. Era evidente que no era solo una profesional cumpliendo su deber. Ella realmente se preocupaba por su hija. Un día, Fernando decidió quedarse más tiempo del habitual. No anunció su presencia. Solo se sentó en una esquina de la habitación y observó. Larisa entró con su acostumbrada sonrisa, cantando bajito mientras ordenaba los frascos y tomaba notas. La niña la recibió con una leve inclinación de cabeza. Para Fernando, ese mínimo gesto era tan poderoso como un abrazo. Su corazón latió fuerte, sorprendido por la emoción. Larisa, aunque notó la presencia de Fernando, no cambió su comportamiento. Siguió con naturalidad, como si no hubiera nadie más allí. Su canto era un suave murmullo que llenaba el cuarto de una calma inesperada.
Fernando cerró los ojos por un instante y dejó que la melodía lo envolviera. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió sentir sin barreras. Era una sensación extraña, pero bienvenida. Al terminar la canción, Larisa recogió sus cosas. Antes de salir, miró brevemente a Fernando, quien la detuvo con un gesto. «Gracias», dijo él, con una voz ronca por la emoción. Ella asintió, con una sonrisa suave. No hacía falta decir mucho. Ambos sabían que estaban compartiendo algo especial, algo que iba más allá del deber. Era un lazo silencioso que comenzaba a tejerse entre ellos. Esa noche, Fernando no regresó a su oficina. Se quedó en el hospital, en silencio, sentado junto a la cama de su hija. La niña dormía tranquila, abrazando un pequeño peluche. Fernando la observaba con ternura, recordando los días en que todo era más fácil, cuando bastaba una historia para hacerla sonreír. Ahora necesitaba aprender a ser padre de nuevo, y tal vez Larisa podría ayudarlo en ese camino. Al día siguiente, Fernando llegó temprano con una intención diferente. No solo quería ver a su hija, quería ver a Larisa. No sabía cómo explicarlo, pero su presencia lo reconfortaba. Cuando ella entró, su corazón dio un pequeño vuelco. Ella saludó como siempre, sin sobresaltos, y comenzó su rutina. Fernando la observaba desde su silla, sin interrumpir, absorbiendo cada movimiento con atención. Mientras Larisa cantaba, Fernando recordó su infancia. Su madre también cantaba, aunque hacía años que no pensaba en eso. La música tenía ese poder, abrir cajones olvidados del alma. Se dio cuenta de que no solo su hija estaba sanando, él también lo estaba. Con cada nota, con cada sonrisa de Larisa, una parte rota de él comenzaba a reconstruirse. Y eso lo llenaba de gratitud. Después de varios días de este nuevo ritual, Fernando se animó a hablar más con Larisa. Comenzaron con preguntas simples. ¿Cómo estaba? ¿Cómo había aprendido esa canción? Ella respondía con amabilidad, pero sin traspasar el límite profesional. Aún así, Fernando notaba que algo en sus conversaciones empezaba a cambiar. Había una conexión naciendo, discreta pero firme. Y así, poco a poco, Fernando dejó de ser un espectador pasivo. Empezó a participar, a sonreír, a sentarse más cerca de su hija. Larisa lo notaba, y aunque no decía nada, sentía orgullo por ese pequeño progreso. Lo que comenzó como una canción en el pasillo, se estaba convirtiendo en el primer capítulo de una nueva historia para los tres. Una historia de sanación, compañía y segundas oportunidades. Al día siguiente, Fernando llegó al hospital con una mezcla de ansiedad y esperanza. No quería perder el frágil avance que había presenciado. Se sentó junto a la cama de su hija y esperó. Cuando Larisa entró, sus miradas se cruzaron por un instante. Ella, como siempre, saludó con una sonrisa cálida. Sin pensarlo, comenzó a cantar la misma melodía del día anterior. La habitación se llenó de una paz inmediata. La niña volvió a levantar la vista, esta vez más rápido, más segura. Observaba a Larisa con curiosidad. Fernando apenas podía contener la emoción. Cada pequeño gesto de su hija era una victoria. Larisa se acercó con delicadeza, manteniendo su voz baja y constante. Parecía saber exactamente qué ritmo seguir, qué palabras usar. Y la niña, por primera vez, no desvió la mirada. Fernando, movido por la escena, se levantó de su silla. Se acercó a Larisa y le preguntó por la canción. Ella respondió con dulzura que era una melodía que su abuela le cantaba. Fernando, con la voz entrecortada, le pidió que continuara. Quería que ese momento no terminara nunca. Larisa asintió, comprendiendo que no solo cantaba para la niña, sino también para él. Era un acto de ternura compartida. Mientras cantaba, Larisa sintió que el aire en la habitación se hacía más liviano. Fernando se había sentado al lado de su hija, y por primera vez no parecía rígido. Mantenía las manos en los bolsillos, pero su mirada era suave. La niña no decía nada, pero sus ojos seguían cada movimiento de Larisa. La enfermera sintió que estaba cantando para una pequeña familia en construcción. Cuando terminó la canción, un silencio cálido llenó la habitación. Nadie quiso romperlo. Fernando miró a su hija y luego a Larisa, como si quisiera agradecer sin palabras. Larisa sonrió.
Recogió sus cosas y se dirigió a la puerta. Pero antes de salir, Fernando la llamó por su nombre. ¿Puedes volver mañana? Swinguió con una sinceridad que sorprendió incluso a él mismo. Larisa, conmovida, respondió que sí. Aquella noche Larisa no pudo dormir. Pensaba en lo que había ocurrido. No era solo una conexión profesional. Sentía que estaba ayudando a reconstruir a algo mucho más profundo. Y eso la llenaba de sentido. Por su parte, Fernando se quedó en la habitación, junto a la cama de su hija. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que no estaba solo en su lucha. Había alguien más caminando a su lado. A la mañana siguiente, Larisa encontró una nota escrita por Fernando sobre la mesa de enfermería. Cuando llegues, por favor, pasa por la habitación de mi hija. Fernando. El mensaje era simple, pero su tono revelaba una nueva confianza. Ella guardó el papel con cuidado y se dirigió al cuarto. Al entrar, Fernando la esperaba sentado, con una expresión serena. «Buenos días», dijo con una pequeña sonrisa. Larisa correspondió el saludo, sorprendida por el cambio en él. Se veía más humano, menos blindado. «Quería pedirte un favor», dijo mientras se levantaba. «Mi hija pareció diferente después de que cantaste. ¿Podrías quedarte un poco más hoy?» Larisa sintió sin dudarlo. Su corazón latía con fuerza, pero no por nervios, sino por emoción. Sabía que estaba en el lugar correcto, haciendo lo correcto. Minutos después, regresó con su portapapeles, fingiendo revisar registros. En realidad, solo buscaba valor para empezar de nuevo. Fernando notó su actitud, pero respetó su ritmo. La niña los observaba a ambos con atención. De pronto, en un susurro casi inaudible, murmuró: «¿Puedes cantar otra vez?» Larisa se congeló. Fernando contuvo la respiración. Era la primera vez que su hija hablaba en semanas. Larisa se sentó lentamente al lado de la cama. Comenzó a cantar con una voz aún más suave, como si envolviera a los tres en un abrazo invisible. La niña mantuvo los ojos abiertos, atenta a cada nota. Cuando terminó, la pequeña respiró hondo y susurró: «Gracias». Fernando se levantó y fue hacia la ventana, dejando escapar una lágrima. Larisa lo observó y dijo: «Ella no necesita regalos caros, solo presencia de verdad». Él la miró y preguntó: «¿Puedes enseñarme? No sé cómo hacerlo solo». Larisa aceptó con una sonrisa serena y se sentó nuevamente al lado de la niña. Fernando observaba cada movimiento, cada palabra, intentando aprender con el corazón abierto. La canción volvió a llenar la habitación, pero esta vez con una calidez nueva, como si ya no fuera solo un consuelo, sino parte de un lazo que se fortalecía. La niña cerró los ojos lentamente, dejándose llevar por la melodía. Fernando se mantuvo inmóvil, sintiendo una paz que no recordaba haber experimentado. Cuando la canción terminó, Larisa guardó silencio, respetando el momento. La niña dormía tranquila, con una leve sonrisa en los labios. Fernando se acercó a Larisa y, sin mirarla directamente, murmuró: «Gracias, de verdad». Ella simplemente asintió, sabiendo que no necesitaban más palabras. Aquel momento hablaba por sí solo. Se despidió con una sonrisa y salió en silencio. Fernando se quedó allí, mirando a su hija, con una nueva esperanza encendida en el pecho. Desde ese día, Fernando empezó a cambiar su rutina. Llegaba más temprano, ya no con el celular en la mano ni con prisa por irse. Se sentaba junto a la cama de su hija y esperaba con paciencia. A veces le leía cuentos, otras solo la miraba dormir, pero ya no sentía el vacío de antes. Sabía que cada segundo contaba. Sabía que estaba construyendo algo valioso, aunque no siempre se notara a simple vista. Larisa también comenzó a incluir pequeñas acciones en sus visitas. Traía cuentos ilustrados, flores de papel, a veces un dibujo hecho por otros niños. Nada extravagante, solo gestos simples pero cargados de amor. La niña los recibía con timidez, pero no los rechazaba. Poco a poco, su mundo volvía a llenarse de color, y Fernando observaba todo con asombro, agradecido por cada pequeño avance. Una tarde, mientras Larisa organizaba los materiales en la sala de enfermería, Fernando apareció. No pidió nada, solo se acercó con una expresión tranquila. «Gracias por estar aquí», dijo. Ella lo miró sorprendida, pero respondió con amabilidad.
Estoy donde debo estar. Ese breve intercambio bastó para que ambos supieran que algo entre ellos había cambiado. Ya no eran solo enfermera y padre. Eran dos personas aprendiendo a sanar juntas. Los días pasaban y la conexión entre los tres se hacía más evidente. Fernando y Larisa conversaban con más frecuencia, compartiendo historias del pasado, pequeñas anécdotas. A veces reían juntos por tonterías. La niña observaba todo con atención y en su mirada empezaba a aparecer una chispa de alegría. Los médicos también notaban la diferencia, pero no podían explicarla con medicina. Era algo más profundo, algo que nacía del corazón. Una mañana, la niña se despertó antes de lo habitual. Miró a su padre, que dormía en la silla, y luego a Larisa, que recién entraba en la habitación. «Hoy quiero que cantes tú y que él cuente una historia», dijo con voz suave. Fernando abrió los ojos sorprendido. Larisa sonrió, comprendiendo que estaban avanzando, y así lo hicieron. Larisa cantó una canción corta, y Fernando, con voz temblorosa, narró una historia inventada. La habitación se llenó de risas suaves y miradas cómplices. Fernando se sentía ridículo contando cuentos, pero no le importaba. Ver a su hija sonreír valía todo el esfuerzo. Larisa lo animaba con gestos y palabras amables. La niña, por su parte, se aferraba a esos momentos como a un tesoro. Era como si, entre juegos y canciones, estuvieran escribiendo un nuevo capítulo en sus vidas. Una tarde, Fernando llevó una caja con juguetes viejos que su hija solía amar. La niña los reconoció de inmediato y comenzó a jugar con ellos. Larisa se unió a la actividad, proponiendo nuevos juegos. Rieron, inventaron historias y hasta cantaron juntos. Por un instante, el hospital dejó de ser un lugar de enfermedad y se convirtió en un hogar. Fernando, con lágrimas contenidas, comprendió que la sanación no era solo física. Antes de que Larisa se marchara, Fernando la acompañó hasta la puerta. «No sé qué habría hecho sin ti», dijo con voz baja. Ella lo miró a los ojos, tocada por sus palabras. «No estás solo», respondió. Se despidieron con una sonrisa que decía más que 1000 frases. Y al regresar a la habitación, Fernando miró a su hija dormida, sintiendo que algo dentro de él también se había curado. El amor, entendió, tenía muchas formas de presentarse. Aquella noche, Larisa no logró conciliar el sueño. Su mente revivía cada segundo compartido en la habitación del hospital. La voz de la niña, sus ojos brillando por la música, la cercanía con Fernando. Todo parecía parte de un sueño. Sabía que estaba viviendo algo especial, y en su corazón sentía que eso era solo el comienzo de algo más profundo. A la mañana siguiente, se levantó con una energía distinta. Al llegar al hospital, fue recibida por un ambiente más liviano. Las enfermeras comentaban cómo la niña parecía más despierta, más animada. Fernando ya estaba junto a la cama, con una sonrisa tranquila. Al ver a Larisa, se levantó. «Buenos días», dijo con una calidez que no le era habitual. Ella respondió con una sonrisa sincera y se acercó a la cama. La niña las observaba a ambos, sin decir palabra, pero con los ojos atentos. Larisa comenzó a cantar en voz baja, como de costumbre. Esta vez, Fernando no solo escuchó, se sentó junto a la cama y tomó la mano de su hija. La niña, sin apartar la mirada, susurró: «Otra vez, por favor». Fue un susurro leve, pero claro. Larisa se quedó inmóvil. Fernando la miró, sorprendido. «¿Qué dijiste, cariño?», Zrenia preguntó. La niña lo miró a los ojos y repitió: «Canta otra vez». Una emoción indescriptible llenó la habitación. Larisa respiró profundo, tragándose las lágrimas, y volvió a cantar. Su voz temblaba ligeramente, pero era dulce como siempre. Fernando la acompañó con una caricia en la mano de su hija. Era la primera vez que sentían que realmente estaban conectados los tres. La niña no solo escuchaba, sonreía. Una sonrisa tímida, pero sincera, como si el hielo finalmente se estuviera derritiendo. Cuando la canción terminó, Larisa se levantó, dispuesta a dejar el espacio para ellos. Pero la niña la detuvo con un gesto. «No te vayas todavía», dijo. Fernando y Larisa se miraron, sin poder creerlo. Esa niña que no hablaba, ahora pedía compañía.
Larisa volvió a sentarse y juntos compartieron una mañana tranquila. Conversaron de cosas simples, inventaron cuentos, rieron suavemente. Al final del turno, Larisa se despidió con la promesa de regresar. Fernando la acompañó hasta el pasillo. «Gracias por devolvernos a mi hija», dijo con voz emocionada. «Gracias por ayudarme a encontrarme también a mí». Larisa no supo qué decir. Solo le sonrió, sabiendo que esas palabras venían del alma. Al salir del hospital, su corazón latía con fuerza, lleno de gratitud y esperanza. Esa noche, Fernando decidió quedarse a dormir en el hospital, no por obligación, sino por deseo. Se sentó junto a la cama de su hija, y por primera vez ella le pidió una historia. Él improvisó una sobre un caballero y una estrella. La niña escuchó atenta, y antes de dormir dijo: «Me gusta cuando estás aquí». Fernando sintió que el alma se le llenaba. Por fin estaba logrando lo que tanto había buscado. Al día siguiente, Larisa trajo una caja de música que había guardado de su infancia. La colocó sobre la mesa y la niña la miró fascinada. «¿Puedo tocarla?», Zrenia preguntó. Larisa asintió y juntas le dieron cuerda. La melodía llenó la habitación con un aire de nostalgia y ternura. Fernando las observaba, sintiéndose el hombre más afortunado del mundo. Por primera vez, no quería estar en ningún otro lugar. Poco a poco, la rutina del hospital dejó de ser monótona. Fernando llegaba temprano, traía libros, aprendía canciones. Larisa era parte fundamental de esa nueva dinámica. Los médicos observaban con asombro cómo la niña evolucionaba no solo físicamente, sino emocionalmente. Era un renacer, y Fernando comprendía que, para que su hija floreciera, él también debía abrirse al cambio. Al finalizar la semana, la niña dibujó 3 figuras: ella, su padre y Larisa. Les entregó el dibujo diciendo: «Somos un equipo». Fernando lo recibió con lágrimas en los ojos. Larisa lo enmarcó en una hoja de cartón y lo pegó en la pared del cuarto. Era más que un dibujo. Era una declaración, una prueba de que los corazones rotos pueden sanar cuando el amor encuentra el camino adecuado. Días después, mientras la niña dormía tras una sesión de fisioterapia, Fernando se acercó a Larisa con una mezcla de nervios y decisión. «¿Te gustaría tomar un café conmigo en la cantina?», Zrenia preguntó. Ella dudó un momento, preocupada por romper la línea profesional, pero algo en su voz la convenció. «5 minutos. El turno no espera», respondió con una sonrisa tímida. Se dirigieron a la mesa más alejada del comedor, buscando algo de privacidad. La conversación empezó con temas triviales: el clima, el hospital, noticias del día. Pero pronto Fernando dejó caer sus muros. «No soy bueno con esto, con personas, con sentimientos. Puedo dirigir empresas, firmar contratos millonarios, pero aquí, con mi hija, me siento inútil». Larisa lo escuchaba con atención, sin interrumpir. Le conmovía ver al hombre fuerte del pasillo transformarse en alguien vulnerable ante sus ojos. «No eres inútil, Fernando», dijo con suavidad. «Eres un padre intentando hacerlo bien, y eso ya es mucho». Él alzó la vista, más liviano, y murmuró: «Llámame solo Fernando». Ella sonrió: «Solo si me prometes que seguirás intentando, incluso cuando ella se cierre de nuevo». «Lo prometo», respondió sin dudar. El silencio que siguió fue cómodo, como si sus corazones hablaran por ellos. Larisa se levantó primero. «Debo volver al turno». Fernando también se puso de pie, siguiéndola con la mirada. «Gracias, Larisa». Ella no respondió con palabras, solo con una sonrisa suave antes de marcharse. Él se quedó en la puerta unos minutos, sabiendo que por primera vez en mucho tiempo no quería estar en ningún otro lugar. Al día siguiente, Larisa llegó con el corazón agitado. Intentaba convencerse de que todo era parte del trabajo, pero sabía que algo más estaba ocurriendo. Al entrar en la sala pediátrica, escuchó algo que la detuvo: la risa de la niña. Se acercó a la puerta y encontró a Fernando con un muñeco de trapo, haciendo una voz divertida. La niña reía bajito, cubriéndose el rostro, pero claramente disfrutando. Larisa se apoyó en la puerta, mirando como quien contempla un milagro. Cuando Fernando la vio, alzó el muñeco con una sonrisa que decía:
Estoy intentando. La niña giró el rostro hacia Larisa y dijo en voz baja: él es un poco torpe, pero me gusta así. El corazón de Larisa dio un vuelco. Fernando abrió los ojos sorprendido, emocionado. Ella entró lentamente, cuidando no romper aquel instante precioso. ¿Y tú, princesa? ¿Me ayudarías a enseñarle a contar mejores historias? Drenia preguntó sentándose junto a la cama. La niña sintió con una sonrisa tímida. Fernando se sentó del otro lado, observando cómo interactuaban. Era como mirar la escena más importante de su vida. Larisa tomó el muñeco de sus manos y junto a la niña inventaron una historia nueva. Fernando solo observaba, sintiendo su corazón más liviano. Cuando la niña finalmente se quedó dormida, con una sonrisa en el rostro, Fernando se acercó a Larisa con una mirada distinta. «No tienes idea de lo que hiciste por nosotros dos», dijo en voz baja. Larisa sintió cómo sus mejillas se enrojecían. «Solo hice lo que cualquier enfermera haría, señor. Quiero decir, Fernando». Él sonrió suavemente. «No, hiciste mucho más». Por un momento, se miraron en silencio, compartiendo gratitud y algo que empezaba a ser imposible de ignorar. Fernando respiró hondo, como quien está a punto de dar un paso más. «¿Aceptarías cenar conmigo algún día, fuera del hospital?», Drenia preguntó finalmente. Larisa contuvo el aliento. El pedido parecía simple, pero sabía que no lo era. Era un paso que cambiaría todo. Miró a la niña dormida, luego a Fernando, y respondió con una sonrisa leve: «Acepto, pero vayamos despacio». Fernando asintió con un gesto sincero, y en ese momento supieron que sus vidas ya estaban empezando a cambiar. Desde ese día, Larisa trató de no hacerse ilusiones. Su prioridad seguía siendo su trabajo. Pero Fernando no dejó pasar mucho tiempo. 2 días después, durante la ronda nocturna, encontró un sobre en su portapapeles. Dentro, una nota con la letra firme de él. «Jueves, 20 horas. Restaurante Villa Toscana. Te esperaré en la mesa del rincón». Larisa sonrió sola al leerlo. No había presión. Solo un gesto en el momento justo, de la manera correcta. Cuando llegó el jueves, Larisa pasó horas eligiendo su ropa. Quería algo sencillo, pero que mostrara que también estaba haciendo un esfuerzo. Su corazón latía fuerte al entrar al restaurante. Allí estaba Fernando, en la mesa más discreta, leyendo el menú con una calma fingida. Al verla, se levantó de inmediato. «Viniste», dijo con alivio. «Te dije que aceptaría a mi manera, en mi tiempo», respondió ella, intentando disimular los nervios. Fernando le ofreció la silla y ambos se sentaron. Al principio hablaron de cosas banales: la comida, el ambiente, alguna anécdota del hospital. Pero pronto la conversación cambió de tono. «No sé cómo hacer esto bien, ni no sé ser ligero, pero tú me haces querer aprender», confesó Fernando. Larisa, tocada por su sinceridad, respondió con una sonrisa cálida: «Podemos aprender juntos. No pasa nada si fallamos de vez en cuando». Esa noche hablaron durante horas. Fernando le contó sobre su miedo a perder a su hija, sobre las noches en vela, sobre sentirse un fracaso como padre. Larisa le habló de su vida sencilla, de su temor de enamorarse de alguien de un mundo tan diferente. Pero al hablar, descubrieron que cada uno tenía justo lo que al otro le faltaba. Sus diferencias eran puentes, no barreras. Se entendían en lo más esencial. Al terminar la cena, Fernando la acompañó hasta el coche. Antes de que Larisa entrara, tomó sus manos y la miró a los ojos. «No sé a dónde va todo esto, pero quiero intentarlo contigo, de verdad». Larisa sintió un nudo en la garganta, pero no era miedo, era esperanza. «Entonces intentémoslo juntos», respondió en voz baja. Se despidieron con un abrazo largo, sabiendo que algo dentro de ellos ya había cambiado. Después de esa noche, todo fluyó de forma natural. Continuaban viéndose en el hospital, pero ahora había miradas más largas, sonrisas más suaves. Los silencios ya no eran incómodos, sino acogedores. Fernando también comenzó a cambiar su forma de estar con su hija. Llegaba más temprano, sin su celular, sin prisas. Solo se sentaba y estaba allí, presente, entero. La niña cada día se mostraba más confiada. Pidió que le contara historias, se reía con sus chistes malos, buscaba sus abrazos.
Larisa, por supuesto, seguía siendo parte fundamental de ese proceso. Siempre estaba allí, sin invadir, sin forzar. Solo estaba. Un día, mientras organizaba los medicamentos, Fernando se le acercó más temprano de lo habitual. Estaba pensando, si todo va bien, le darán el alta la próxima semana. Dijo con tono esperanzado. Eso es maravilloso, respondió Larisa, contagiándose de la alegría. Está mucho mejor, ¿verdad? Sí, mucho mejor, respondió Fernando, aunque en su expresión había algo más. Y quería preguntarte una cosa. Sé que nos hemos conocido en este entorno tan controlado, pero me gustaría invitarte a conocer mi mundo fuera de aquí, a mi casa, a nosotros, sin batas ni horarios. Larisa sintió que su corazón se aceleraba. Era una invitación que iba más allá de una simple cena. Era un paso grande, real. Dudó por unos segundos, pero al ver a Fernando, entendió que no estaba tratando de impresionarla. Solo quería que siguiera siendo parte de sus vidas. Me encantaría, respondió con una sonrisa sincera. Fernando pareció aliviado. Por primera vez, tomó su mano allí mismo, en medio del pasillo. Prometo que será solo nosotros. Nada de lujo ni de apuros. Solo tú, yo y ella, dijo apretando suavemente su mano. Es todo lo que quiero, respondió Larisa. En ese momento, supieron que estaban listos para el siguiente paso. No como enfermera y empresario, sino como dos corazones que juntos estaban encontrando un nuevo sentido para la vida. Era un comienzo, lento pero verdadero. El día del alta médica llegó. El clima en el hospital era de celebración. Los médicos y enfermeras felicitaban a Fernando por el progreso de su hija. Pero él sabía que nada de eso habría sido posible sin Larisa. La niña estaba animada, aunque algo nerviosa por dejar el lugar seguro donde había vivido tantas semanas. Larisa notó su mirada insegura y se agachó a su lado. Vas a salir de aquí, pero no estarás sola. Nosotros estaremos afuera también, siempre que nos necesites. Cuando llegó el jueves, Larisa pasó horas eligiendo su ropa. Quería algo sencillo, pero que mostrara que también estaba haciendo un esfuerzo. Su corazón latía fuerte al entrar al restaurante. Allí estaba Fernando, en la mesa más discreta, leyendo el menú con una calma fingida. Al verla, se levantó de inmediato. «Viniste», dijo con alivio. «Te dije que aceptaría a mi manera, en mi tiempo», respondió ella, intentando disimular los nervios. Fernando le ofreció la silla y ambos se sentaron. Al principio hablaron de cosas banales, la comida, el ambiente, alguna anécdota del